de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva, siempre seré extranjera. Muy buenas noches a los amigos radioyentes. Esta noche el programa Magazine Cubano tiene a un invitado muy especial. Así que para ustedes les habla Guillermo Toledo, Enrique Rubio, Alfredo Malero, Félix Coto. Antes de comenzar con la entrevista de la persona que tenemos aquí esta noche, esa entrevista va a ser muy interesante. Es una entrevista a una persona que vivió en Cuba los fusilamientos en la época del 59, en las mazmorras de la prisión de La Cabaña. Así que es un testimonio de primera mano que tenemos para ustedes. Muchas de las vivencias que les va a contar van a ser terribles, chocantes para muchas personas, pero es el testimonio vivo de lo que pasó en realidad en La Cabaña en los primeros meses de la Revolución Castrista. Es además una persona que fue sacerdote y acompañó a muchos de los que iban a ser fusilados a darle la ayuda espiritual que necesitaban para pasar por ese proceso tan doloroso. Ese testimonio se lo vamos a presentar en unos momentos. Bien. Toledo, antes de continuar, fíjate, es bien interesante el tema que tenemos hoy, la persona invitada, porque participó en el sentido que estuvo en el momento donde comenzaron lo que aquí hoy en día en boga, que se está hablando en esta misma semana, la pena capital o la pena de muerte, que es el mecanismo que se utilizó allá para acabar con la oposición. Sin embargo, tenemos ahora ese mismo, vamos a ver, personas que no estamos de acuerdo con la pena de muerte bajo ninguna circunstancia. No es un tema como para abrazarlo desde el punto de vista, yo diría que ni político. Como psiquiatra que soy, como cristiano que soy, no estamos de acuerdo que ningún organismo, ningún gobierno, ni ninguna institución tiene la autoridad de poder determinar cómo y en qué forma se ejecuta la vida de un ser humano. Bien, el entrevistado esta noche, por primera vez en muchos años, bueno, quizás esta es la segunda vez, pero por primera vez en todos estos años, ha mantenido silencio sobre lo que pasó en esa época tan triste para el pueblo de Cuba y para estas personas. Y ha escrito un libro que se llama Cuba 1959, la galera de la muerte. Acaba de llegar aquí a Puerto Rico a través de Cartas de Cuba. Aquí tenemos al señor Melero para que nos explique qué va a pasar con este libro, porque tengo entendido que este libro no va a ser vendido como tal al público. Sin embargo, yo sé que Cartas de Cuba está con otro libro que también tiene, y con otra revista, está pidiendo unos donativos para para hacer algo con esos donativos. No sé si es para producir más revistas de Cartas de Cuba, o si es para enviar este dinero a los presos en Cuba, o los disidentes, o los opositores, no sé. Así que, Melero, explícanos qué está pasando. Bueno, un saludo a la audiencia, que hace bastante tiempo pues no estábamos ante estos micrófonos. Sí, efectivamente, nosotros editamos este libro, que por un lado es el relato sensible, creíble, de un sacerdote, y con esa sensibilidad que solo saben ellos hacerlo, pero es el relato del terror y de la muerte. Yo quiero hacer una aclaración aquí al compañero, porque los fusilamientos no empezaron en La Cabaña, los fusilamientos empezaron en la Sierra Maestra. Yo recuerdo que uno de los primeros fusilados ya fue un campesino, Pichiculi, algo así se llamaba. Allí se fusiló en la sierra. Estoy hablando al principio a Eutimio Guerra, que era el verdadero líder de la sierra, y después se fusiló a Evaristo Venereo, y se fusilaron, pero muchas y muchas gentes.
Y yo quiero advertir también, porque ahora veo una campaña donde se le están echando muchos muertos arriba al Che Guevara, que es verdad, pero quitándolos los de arriba a Raúl Castro. Y lo que conocemos la verdad debemos decirlo. Por ejemplo, los otros días yo recibí un escrito de un muchacho que escribe muy bien en internet, y empezaba el artículo diciendo, el primer muerto de los impunes por el Che Guevara fue Eutimio Guerra, y eso no es cierto. Cuando se fusiló Eutimio Guerra, y eso este es muy largo el relato, pero el que organizó el fusilamiento y el que dio el tiro de gracia fue Raúl Castro, no fue el Che Guevara. No estoy defendiendo al Che Guevara, porque yo no creo que haya diferencia entre un asesino y otro asesino, y tan asesino es Fidel como fue Raúl, como fue el Che, como fueron muchos. Señor Melero, le quisiera preguntar, estos actos, especialmente de lo que usted habla de Raúl Castro, ¿esto está documentado oficialmente y hay forma de que se pueda saber esta información con nombre, apellido, detalles? O sea, ¿eso está escrito? Claro, figúrese la historia de, por ejemplo, de Eutimio Guerra. Se ha escrito muchísimo sobre eso, porque la muerte de Eutimio Guerra, como la muerte de Evaristo Venereu, pues causaron inclusive un problema tremendo en la sierra, y eso está escrito, como no. Y por cierto, que había un escritor cubano aquí que fue testigo y que defendió a Eutimio Guerra, que murió aquí, el santiaguero que despidió el duelo de Fran País. Lucas Morán. Lucas Morán escribió sobre Eutimio Guerra. Yo conocí a Eutimio Guerra, pero eso no voy a caer en eso. Yo le digo, el fusilamiento, la muerte es una cosa terrible, pero también, yo soy cristiano, no quisiera caer en eso, pero las atrocidades fueron bárbaras de un lado y de otro. Yo tuve primos que murieron inocentemente por el ejército. Mi padre fue apaleado, golpeado, secuestrado, y yo tuve que pagar rescate por mi padre, lo que nos obligó a luchar dentro de la fila de la revolución, sabiendo, porque nosotros sí sabíamos del principio quién eran los Castro, porque yo estudié con Agustina, yo sabía, yo conocía a Ángel Castro y conocía a la madre, y sabía qué clase de gente era. Pero es que la otra gente, y bueno, no quiero yo robarle esto, pero hay muchísimas cosas que yo tengo que aclarar con respecto a la Sierra Maestra, que no se saben. Es bueno que tú hayas aclarado el punto de que pues muchos asesinatos fueron por el Che Guevara, pero que Raúl Castro, que está ahora mismo supuestamente provisionalmente, es responsable de muchos crímenes. Sabemos que cuando triunfó la revolución mató a 70 y pico allá en el Valle de San Juan. En el Valle de San Juan, sin juicio ninguno. Entonces abrió las fosas aquellas, y lo fusilaba al lado de la fosa para que cayeran a la fosa. Sí, señor, se abrió la fosa con un tractor, se fusiló a esa gente, y la gente propiamente le decía, Raúl, esa gente no estaba metido en nada, esa gente es inocente. Sí. Pero Raúl quería sangre y quería hacer el terror. Nosotros vamos ahora a oír este testimonio de esta persona que fue el padre, el sacerdote, que, pues como dije anteriormente, le dio el último adiós espiritual y consoló a muchos, 55 personas, de los tantos y tantos más que se fusilaron en la cabaña. No quiero decir más nada, simplemente que cuando yo leí este libro me di cuenta de la crueldad de los seres humanos. Me di cuenta de que este señor vino de la Sierra Maestra prometiéndole no solo la democracia al pueblo cubano, sino también que iba a haber justicia. Y me di cuenta que no hubo justicia, que lo que hubo fue venganza. Leyendo el libro de Javier Arzuaga, el sacerdote Javier Arzuaga, que lo tenemos aquí presente y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, don Javier Arzuaga. Muy buenas noches a ustedes y buenas noches
a todos los radioescuchas. Don Javier, vamos a ir paso por paso en las preguntas estas que le vamos a hacer. Como dije anteriormente, yo me leí ya su libro. Me conmocionó muchas partes de este libro, que es un libro pequeño, o sea, en términos de volumen, pero que tiene mucha sustancia. Y en realidad me conmocionó bastante. Ya yo sabía de todas estas cosas, ya yo había leído anteriormente, pero jamás había leído un testimonio tan directo como el suyo. La primera vez que leo un testimonio directo de una persona que vivió, que tuvo las vivencias dentro de las cárceles, que vivió con esos seres humanos, porque eran seres humanos, que muchos eran inocentes y fueron al paredón de fusilamiento siendo inocentes. El caso de José Castaño me conmovió mucho. Yo había oído hablar de José Castaño, pero luego vamos a ir paso por paso en esta entrevista. Antes de entrar de lleno a la cabaña, me gustaría que usted le dijera a los amigos oyentes cuál es su trasfondo en España, porque tengo entendido que usted es vasco. Soy vasco. Usted sí. es vasco, nació en el País Vasco. En el País Vasco, en la ¿Y provincia de cuándo Guipúzcoa. fue que terminó usted como sacerdote? Bueno, haciendo la historia lo más breve posible, a los 10 años, no sé si con vocación mía o de mi madre, fui al seminario. A los 23 años, después de 13 años de estudios, en marzo del 52 fui ordenado sacerdote y un mes más tarde fui destinado ya para Cuba. Salí para Cuba en octubre, a finales de octubre estaba ya en La Habana, y estuve en Cuba. ¿En octubre de qué año? Del 52. Del 52. Estuve en La Habana hasta junio del 60. Los 4 primeros años en Cuba los hice como profesor en Santiago de las Vegas, en el seminario franciscano. En el 56 se me destinó como párroco a Casablanca. Dentro de los límites parroquiales de Casablanca, ¿Qué es Casablanca? un barrio, digamos, marino, al otro lado de la bahía de La Habana, barrio de La Habana. Dentro de Casablanca queda el campamento de la cabaña. Al hablar de la cabaña hay que distinguir la cabaña, el morro, la cabaña como fortaleza y la cabaña como campamento grande. Pero siempre se habla de la cabaña y todos entendemos que es aquel lado de la bahía, después del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, allá, la cabaña. Pues estuve 3 años y pico de párroco en Casablanca, y los últimos 6 meses, o sea, los 6 primeros meses del año 59, tuve que asistir a presos, gente del ejército de Batista y de la policía de Batista, que iba cayendo detenida, iba siendo conducida a la cárcel de la cabaña. Los asistía y se organizaron allá los tribunales de justicia. El Che Guevara era el que mandaba en la cabaña, era el comandante, y se abrieron el paredón de la cabaña, no recuerdo exactamente qué día, a primeros de febrero del 59. Estuve 6 meses en esos menesteres, 1 año más asistiendo en Cuba a la Juventud Masculina de Acción Católica en calidad de conciliario nacional, y luego de eso tuve que salir para España, porque en mi familia me avisaron que el viejo mío se estaba muriendo y tuve que regresar. Regresé a España con permisos de poder nuevamente ir a la cabaña, pero estando en España me dijeron que no podía regresar a La Habana, y ahí se acabó mi presencia así física o mi contacto físico con Cuba.
¿Y nunca más has regresado? Nunca he regresado a Cuba. Y después de eso, su periplo, ¿dónde lo llevó? Como Bueno, sacerdote. pues- ¿Y cuándo termina como sacerdote? No, estando en España, ya sin poder regresar a Cuba, me ofrecieron, dieron la oportunidad de enrolarme en un equipo de misioneros que en aquel momento estaba trabajando en Colombia, concretamente en Antioquia, Medellín. Bueno, me dispuse a ello, fui al equipo misionero y desde el 61 hasta el 68 estuve en el equipo misionero para América. Los primeros años, pues como simple misionero, y los 3 últimos como director del equipo. Cuando el equipo dejó de trabajar en Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador, toda Centroamérica, pues yo me retiré a España, estuve 1 año en España y de allá vine aquí a Puerto Rico. En Puerto Rico... Cuando vino de Puerto Rico, ¿todavía era sacerdote? Era sacerdote en el año 69, ya tenía de sacerdote en unos papeles, un hábito que casi nunca me lo ponía, una historia pasada, muchas tristezas y penas que llorar, y la necesidad de tener que romper con parte de la vida y de la historia para tomar un nuevo rumbo. Lo hice porque ya no podía seguir en aquellas, y lo hice pues como debe hacerse, creo. Pedí a Roma la dispensa de mis votos, me dieron la autorización de casarme y me casé con una puertorriqueña. Tengo con ella 3 hijos y Y tengo entendido que vive en Bayamón desde entonces, ¿no? vivo en Bayamón desde entonces. Qué bueno. Y yo, hay veces que mi mente se me quiere escapar la palabra padre, ¿no? Cuando No una importa. persona- no importa. No, no me molesta. Yo sé que es un poco... Pero él es padre, tiene Sí, 3 hijos. sí, sí. Pero padre en el sentido de sacerdote, ¿no? De sacerdote. Yo sé que tiene que haber sido muy difícil para usted cargar todo el peso de estos años con 55 hombres que usted llevó al paredón de fusilamiento. Digo, usted no. Usted lo acompañó para ayudarlos espiritualmente. A veces los llevé Y lo llevaba usted en también, mi ¿verdad? carro. Y claro, yo voy a referirme a varios de ellos que usted menciona en su libro, que he tenido la ventaja de poder leer hace 2 o 3 días atrás, y nos gustaría que nos narrara, por ejemplo, uno de ellos, el caso de Jesús Sosa Blanco. Usted conoció el caso de Jesús Sosa Blanco. ¿Qué nos puede contar sobre lo que pasó con Jesús Sosa Blanco? Sé que es muy difícil para usted. Mire, si usted entiende que hay algo que no quiera hablar, que no quiera decir, nos lo dice, no hay ningún problema. No, Hablamos- O sea, si usted... No es que no quiera hablar. Tal vez el orden de presentar las cosas podría variarse un poquito para tener una visión de Bueno, un pues, texto más completo. Pues vamos a variar, vamos a seguir... Cuando en el año 59, siendo yo párroco, Ok. triunfa la revolución, inmediatamente me di cuenta de que como párroco en Casablanca me iba a tocar jugar un papel muy especial, muy doloroso en la cabaña. Porque ya desde entonces se estaba hablando de que la cabaña iba a ser el centro de detención, de enjuiciamiento y de fusilamiento. Me lo eché arriba pues, porque no había más remedio, pero me lo eché con muy graves problemas. Usted se lo echó arriba porque usted era el único párroco El ahí único en ese sitio. sacerdote allá. Sacerdote. Con muy graves problemas personales, íntimos, acerca de la fe, la vocación, que cuestionaba ya en aquella época. Y naturalmente el que cuestiona su propia vocación, su propia quehacer sacerdotal en un momento dado, pues que le digan ahora tienes que ir a la cabaña y tienes que asistir a los condenados a muerte y ahora tienes que ser tú el que les ponga luz verde para la otra vida. Pero ¿quién le asignaba esa función? Bueno, esa función me caía automáticamente por ser párroco, porque la jurisdicción parroquial en la cabaña me correspondía a mí. Y
Yo había pedido en tiempo de Batista bastantes veces al que era cuñado de Batista y que fue jefe, comandante en la Cabaña, Miranda. Fernández Miranda. Fernández Miranda, le había pedido que me dejara pasar a ver a los presos. No, aquí no tenemos presos. Y sus soldados me dicen que aquí hay presos. No, usted ha entendido mal. Nunca pude ver en tiempo de Batista ningún preso antibatistiano en la Cabaña. Pero yo he vuelto a la tortilla y el 6 de enero ya el Che Guevara, en posesión de la comandancia de la Cabaña, pues me presenté a hablar con el Che Guevara, no lo conocía, y aquí vengo, comandante. Sí, lo relato en otras palabras, pero con bastante fidelidad a lo sucedido en este librito. Comandante, vengo a pedirle un favor, que me deje seguir diciendo la misa en la Cabaña para la tropa y que me deje asistir en la prisión a los detenidos. Y me dijo, no, lo primero imposible, aquí ya se acabaron esas cosas. Allá mismo pidió, averígame quién tiene la llave de la capilla esa de Santa Bárbara, que hoy mismo la quiero en mis manos para echarla al mar. Y lo debió hacer. No hubo más misas en la Cabaña. Pero, en contrapartida, me abrió las puertas de la cárcel, me dijo, día y noche, a la hora que usted quiera y para lo que usted quiera, eso es suyo. Trabajo le vamos a dar. Trabajo le vamos a dar. Sí, trabajo va a tener. Cínico. Oh, hombre, trabajo va a tener y mucho. Efectivamente lo tuve. De manera que comencé a asistir a la Cabaña, en la prisión, a toda aquella gente que, apelotonados, como sardinas en lata, muchos más prisioneros que la capacidad real de las facilidades de la Cabaña. ¿Cuántos prisioneros había ahí en ese momento? Como 800 o 900 para unas facilidades que no tenían capacidad más que para unas 300 catres para poder dormir en las galeras. ¿Y dónde dormían esa gente? ¿Dónde dormían esos presos que estaban? Muchas veces me lo pregunté yo, si hacían turnos o dormían unos encima de otros, porque efectivamente era un espacio muy reducido para tanta gente. Solía visitarles y al principio ellos sabían que yo no era santo de su devoción, en el sentido de que yo no había comulgado con las ideas de Batista, ni mucho menos, y más bien me veían como uno de la otra, del otro lado, de la otra banda. Y sin embargo, pues poco a poco fui introduciéndome entre ellos. A Sosa Blanco, concretamente, no le conocía hasta la mañana en que iba a ser condenado, o iba a ser juzgado en el Palacio de los Deportes, allá saliendo de La Habana para Rancho Boyero. Usted dijo bien, iba a ser condenado porque ya estaba condenado. Bueno, ya estaba condenado. En realidad, Fidel Castro le había condenado a él, a Pedro Morejón y a Luis Ricardo Grau desde el primer discurso en Santiago de Cuba. Digo, estos tres ya están, vamos a fusilarlos. Pero se quería hacer el paripé del juicio. Justicia, entre comillas, revolucionaria. Bueno, pues esa mañana yo sabía que a la noche, a la tarde iba a ser el juicio. El jefe de auditoría, Miguel Ángel Duque Estrada, me lo había dicho, y paseándome allá entre los presos, me topé con Sosa Blanco. Estaba en aquel momento, cuando me vio a mí, no sé si repitiendo o diciéndolo por primera vez, que iba a ser llevado como los cristianos a las fieras en el circo romano. Y yo no le quise contestar nada, está bien. Esta tarde estaré contigo, esta noche estaré contigo allá en el juicio. Y eso es lo que el encuentro primero con Sosa Blanco.
Vamos a hablar entonces un poco de ese juicio y cómo fue ese juicio. Le digo esto porque yo, siendo un niño, lo vi por la televisión y usted estaba presente ahí, usted fue al juicio. Yo vi muchas cosas en ese juicio que desde entonces pues capté, ya siendo un niño, las injusticias que se estaban cometiendo y la humillación que se estaba cometiendo con ese hombre públicamente. Bueno, déjame hacer una pequeña Tantos aclaración. años después, perdóname, en el libro de Ramonet, que ahora le hace la entrevista a Fidel Castro, reconoce que ese juicio había sido un error de parte de ellos, pero no reconoció que había sido un error de él, dijo que había sido un error de la revolución. Fue él el que mandó a hacer el juicio ese público a Sosa Blanco, que por cierto quedó muy mal parado en ese juicio. Yo me recuerdo de niño y me recuerdo que Sosa Blanco dijo, aquí me están juzgando en un circo romano, esto es un circo romano, y dijo más, Sosa Blanco, ya no se me olvida aquella frase de Sosa Blanco y me impresionaron. Dijo, sí, yo maté personas, pero lo maté en combate, porque me estaban tirando y yo tiraba también, y nos mataban mutuamente. A mí nunca se me olvida eso. ¿Es correcto eso, padre? ¿Eso fue así? Sí, así sucedió Así en realidad. Él dijo esas frases allá. Para mí lo más impresionante de aquel juicio fue el saber que iban a juzgar a 3 condenados. Exacto. Y lo más impresionante también junto con eso fue que llevaron un grupo grande de testigos para que dijeran todo lo que ellos habían visto una noche del 12 de octubre del año 57, creo, en que Sosa Blanco, recién llegado a la Sierra Maestra, tiene que actuar, es sorprendido por unos guerrilleros, gente de Fidel Castro, de la Sierra, que ¿cómo se dice? Le hicieron una emboscada, y naturalmente pues se defiende, como se va a defender naturalmente una guerra. Si te tiran, tú tiras. Sí. Algunos guajiros de aquellos fueron llevados a la cabaña para que prepararan su testimonio. Y era realmente dramático verles los días anteriores cómo les iban aleccionando, cómo les iban dictando las frases que tenían que repetir. Bueno, pero se toparon en el juicio con un abogado, Da Costa, que en realidad dio vuelta a la tortilla. Porque comenzó a preguntar a esos guajiritos en un lenguaje que ellos no entendían, en una interlocución que ellos no podían seguir. Perdóname, déjeme hacerle un paréntesis, porque también usted dice en el libro, y ya yo lo había leído anteriormente, que Da Costa en ese momento fue que se enfrentó por primera vez con los testigos, con las declaraciones juradas de los testigos, en ese momento, cuando estaba entrando al juicio, el abogado defensor, en ese momento. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Da Costa pues comenzó a interrogar a los vaqueros y los envolvía. No lo entendían. Diga, repita, alto, claro. Y los fiscales también pues se ponían nerviosos y vamos, repite. Y los guajeritos se asustaban y no sabían qué hacer ni qué decir. Y aquello fue realmente tristísimo, un espectáculo tristísimo, el ver cómo estaban siendo aleccionados, preparados para aquello, pero cogidos en la trampa, como quien dice, porque no estaban realmente preparados para enfrentarse a un abogado que con su verborrea. El juicio, cuando llegó a ese momento, antes de que se pusieran de pie Pedro Morejón y Luis Ricardo Grau, todavía con Sosa Blanco solamente sometido a juicio, se detuvo. Se detuvo una llamada de fuera y De Fidel Castro. de Fidel Castro. Que estaba viendo el show. Fidel Castro estaba viendo el show junto con el Che Guevara, con Raúl Castro y Camilo Y Cienfuegos. no iba bien el show. Y no iba nada bien. Entonces suspendieron el juicio y me llamaron a ver si iba a ir a la cabaña esa noche. Si hay que ir, hay fusilamiento, no sabemos.
Pues si hay que ir, voy. Espérenos en la oficina de la prisión. Pues allá les espero. Llegaron los 3 condenados a muerte sin terminar de juzgarles. Y esa noche se estrenó La Galera de la Muerte. Relato en este librito el encuentro con Sosa Blanco. No nos dijimos una palabra, no había por qué decir ni una palabra. Él se echó en mis brazos y yo en los suyos, y al rato, padre, no sé si me dijo él, vamos a rezar. Despacio, ten calma, no te apresures. Yo iré por delante y tú vas repitiendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Terminó el Padre Nuestro y el Ave María y la Salve y el Señor mío Jesucristo. Otra vez, Padre, y otra tercera vez, hasta que comenzó a entrar por el ventanuco de la galera de la muerte la primera luz del día. Yo no sé lo que pasó en él y en mí, que desde aquel día, desde aquel momento, en la galera de la muerte, más que muerte se respiraba vida. Yo no sé explicar. Después se dieron otros casos. El de Pedro Morejón fue trágico, tremendo. Yo no quería tener mucha relación con los presos, por mis problemas personales de fe, por mis dudas tremendas. Yo no quería confesarles. A mí no me interesaba, les decía, no me interesa lo que ustedes hayan hecho. Si quieren confesarse, yo conseguiré quien lo haga, o yo traeré a un sacerdote. Y llevé efectivamente al padre Antonio Melo, un sacerdote franciscano ya mayor, que todos los días, mañana y tarde, solía ir al Hospital Calixto García para atender precisamente a los moribundos. Y él fue el que habló, les confesó, por lo menos les absolvía a todos, y entró a respirarse allá un ambiente de espiritualidad, no sé. Toda la noche rezábamos el rosario, un rosario lento, un rosario comentado, un rosario en el que lo mismo nos deteníamos para hablar, contar cualquier cosa, y un rosario que después de terminado, pues seguíamos con un desahogo tremendo, hablando y fumando. Algo se produjo, yo no sé qué. Para mí era dolorosísimo, porque yo tenía ese problema personal mío. Y decía, pero ¿cómo es posible que, si en algún momento una persona de fe, un sacerdote, tiene que ser auténtico y entero en su fe, es cuando se enfrenta a la propia, o más bien, a la muerte ajena, a quien le haya tocado asistir a morir? Eso trataba de hacer. Bueno, El caso... vamos a continuar con... ¿Tú querías decir algo? Una aclaración. En aquel momento se tenía, vaya, a mí me dijeron que muchos crímenes que se le achacaron a Sosa Blanco no habían sido cometidos por Sosa Blanco, sino por otro capitán que era Mero Sosa. Eso vamos a hablar ahora, sí. Mira, Y otra cosa que quiero aclarar, en Cuba el único que puede decidir cualquier muerte por fusilamiento y tiene la responsabilidad histórica de ella es el señor Fidel Castro. Era porque ya está liquidado. Bueno, está bien, pero vamos a quiero leer parte o sea, pasaje del libro de don Javier Arzuaga, refiriéndome otra vez a la situación de Sosa Blanco, que tenía una esposa que se llamaba Amelia y 2 hijas, y me dijo usted que las hijas, una era de 14 años y la otra era menor. Sí. Voy a leer aquí un pasaje de su libro, que dice: la presencia todas las tardes de Amelia y sus hijas, la esposa y mis niñas de Sosa Blanco, le puso una nota de luz y de dulzura. Emocionante ver a Sosa Blanco pasar sus manos ásperas,
tras las rejas para acariciar las caritas de mis niñas, parece que le decían mis niñas, mientras su cara y su pelambre de búfalo se transformaba en una pradera de ternura. Sorprendí sin quererlo un intercambio de frases entre Sosa Blanco y su mujer. Amelia, quiero que me hagas un favor. ¿Recuerdas el par de zapatos que compré para Año Nuevo y que no llegué a estrenar? Quiero que me lo traigas, pero sin que las niñas se den cuenta. ¿Para qué lo quieres si nunca te he visto aquí con zapatos? Para la noche en que me vayan a fusilar. Y más adelante, después vamos a hablar de eso, de los zapatos de Sosa Blanco, y vamos a hablar de lo que él dijo cuando estaba en el paredón de fusilamiento, que nadie lo sabe, porque usted lo ha contado ahora aquí, lo sabe y lo va a saber todo el mundo. Dice, continúa don Javier, dice, la esposa de Sosa Blanco me pidió hablar a solas conmigo. Ya sé que les ha dicho que no le interesa saber por qué están aquí. Me imagino cuáles son sus razones y las respeto. Pero yo sí quiero que sepa que mi marido no es el monstruo que dicen por ahí que es. Me contó que su marido apenas estuvo una semana en la sierra. El mismo primer día que salió al monte con su tropa, fue sorprendido de una emboscada y perdió varios de sus hombres. Al perseguir a los reverdes, pudieron cometerse excesos en la aldea, en que fueron a esconderse con la ayuda de los campesinos. Nada que no sea normal en situaciones como la suya. A los 2 días fue retirado de la sierra y de Oriente y fue destinado al otro extremo de la isla, a San Luis en Pinal del Río. Dígame, si tuvo tiempo para cometer las atrocidades que se le atribuyen. Necesitaban crear demonios y la fama pésima de un tal Merlo Sosa fue trasladada a las espaldas de Jesús, mi marido. Quiero que me crea, le pido que me crea. Le creí, sinceramente le creí. Dice usted ahí. ¿Me puede contar, o sea, qué pasó con los zapatos? Pues los famosos zapatos eran unos zapatones tremendos, porque Sosa Blanco tenía unos pies de gigante. El día en que iba a ser fusilado, Sosa Blanco pidió que le dejaran bañarse, ponerse la ropa interior limpia y sus zapatos. Y fuimos al paredón y me dice, padre, quiero pedirle un favor. Cuando me hayan fusilado, usted me va a quitar los zapatos y mañana los va a regalar en Casablanca o en La Habana a cualquier pordiosero que los necesite. Tenga en cuenta que son grandes y que debe tener un pie grande. No le diga a quién pertenecieron los zapatos, porque tal vez no los quisiera usar si sabe que son de Sosa Blanco. Efectivamente, cuando fue fusilado, le quité los zapatos, los llevé conmigo y a la mañana siguiente, eran nuevos. A la mañana siguiente encontré en La Habana a quien regalarlos. Y Jesús Sosa Blanco y sus zapatos siguieron paseando por las calles de La Habana, burlándose como un duende, burlándose del Fidel y de su gente. Cosas que pasan. Dígame, usted cuenta también que Jesús Sosa Blanco murió dándole vivas a Cuba. Sí, fue el único. ¿Qué pasó con Pedro Morejón? Pedro Morejón. Deberás explicar quién es Pedro Morejón para los que nos están escuchando, ¿no? Pedro Morejón es uno de los militares coronel en el ejército de Batista. De Batista. Estaba preso también ahí en la cabaña. No sé qué destinos había tenido como jefe militar. No recuerdo qué hechos se le atribuían. Muertes, eso sí, muertes a granel. Pero el juicio de Pedro Morejón en realidad se ventiló en el campamento de allá, el otro campamento militar que había, Colombia, al otro lado de La Habana. Una mañana, en un par de horas, se despachó aquel juicio y Pedro Morejón fue condenado a muerte. El día en que se revisó el caso de Pedro Morejón... Creo que fue el primero, ¿no? Que fusilaron. El primer fusilado. El día en que se revisó el caso de Pedro Morejón, porque todos los juicios, antes del fusilamiento, tenían
la apariencia de una revisión para ver si efectivamente valía la pena llevarlos al paredón o conmutarles o esto y lo otro. Lo condenaron a muerte para aquella misma noche. El jefe de auditoría, Miguel Ángel Duque Estrada, me llamó y me dice: esta noche lo van a fusilar. Me imagino que le habréis contado y le habréis dicho. No, precisamente quería hablar con usted a ver si nos hace el favor. ¿Cómo? Sí, a ver si habla con él. ¿Pero qué es esto? Yo no le condené. Yo no tengo nada que ver con esto. No, es que... ustedes verán lo que hacen. Fui a la cabaña, bebí con Pedro Morejón y sabía que esa noche le iban a fusilar, pero no, yo no era encomienda mía el decírselo. A la tarde, cuando regresé a la cabaña, le digo a Miguel Ángel: ¿sabe ya? No sabe. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué van a hacer con este hombre? ¿Lo van a llevar al paredón? Y él todavía a estas horas no sabe nada. Fui a la cabaña, a la galera de la muerte, y Pedro, te van a fusilar hoy. Te lo estoy comunicando yo porque para evitar que haya alteraciones, hemos pensado que así sería más suave, saldrían las cosas mejor. Te van a fusilar hoy. Hablamos un rato. Si tú quieres, estaré contigo hasta que llegue el momento. Si no, si quieres estar solo, preparar una carta, lo que tú quieras, como tú gustes. Padre, me gustaría que me dejaran solo un rato. Está bien. Yo tengo que ir a la parroquia de Casablanca a una función religiosa vespertina, era un jueves, y teníamos una hora santa todos los jueves. Así es que ya vendré luego y... Al salir de la galera de la muerte, un alboroto en una habitación allá cerca, dentro del edificio, ¿verdad? Y se abre una puerta y música y unas muchachas, ¿qué es esto? Y era que habían cogido preso a un comandante de las milicias en La Habana. Del ejército de Fidel. Del ejército de Fidel, ¿no? De Fidel, no era propiamente del ejército, él era más bien de los de la resistencia cívica en La Habana. Y él era un muchacho muy mujeriego y bebedor, esto y lo otro, y le habían llevado a la cabaña a que se evaporaran sus alcoholes. Y había ido con unas muchachas y demás. Cuando yo me doy cuenta de aquello, entré. Oiga, ¿pero qué es esto? Ustedes no saben dónde se encuentran. En eso, unos gritos en el pasillo: ¡Padre, padre, padre! Salí corriendo. Pedro Morejón había intentado suicidarse. Estaba en el mismo cubículo, en la misma celda, con Luis Ricardo Grau. Le digo a Luis Ricardo, que estaba muy enfermo: aguántale, en lo que yo corto la sábana. Le hicimos respiración artificial, yo no sabía, ¿verdad? Pero lo que se pudo. Y volvió en sí. Lo primero que dijo: ¿por qué me han hecho esto? Coño, ¿cómo que por qué tú has hecho esto? Pero no te das cuenta de lo que significa el no enfrentarte. Mira, la muerte para nosotros sí, muy bien, y para la tuya, en cambio, ¡hombre! ¿Qué van a pensar todos los del patio? ¡Que es un cobarde! No, el hombre no crece suicidándose. El hombre crece muriendo de pie, aunque sea delante de un pelotón de ejecución. Le pedí perdón por las duras palabras que le estaba diciendo. Hablamos. Cuando llegó la hora, ya a las 12 de la noche, pues así, pues vamos al paredón. Se iba a estrenar el paredón. Y
Para desgracia de todos, el paredón que eligieron fue en la fosa misma a la que daban las ventanas de la prisión. De manera que allá, un fusilamiento, los tiros iban a repercutir y aquello iba a ser un estruendo de... Él me dijo... Para que los más prisioneros lo oyeran, ¿no? Sí. Él me pidió, padre, yo le voy a pedir un favor, me fusilarán, pero usted va a estar cerca de mí. Sí, yo estaré cerca de ti. Cuando llegó la hora, padre, ¿cuán cerca de mí va a estar? Aquí. Saqué una cruz, mira aquí la cruz, como si estuviéramos él, Pedro Morejón y yo, con la cruz en alto, y el pelotón allá. Cuando les hice señas ya, procedan. Pelotón, atención, preparen, apunten, fuego. Pedro Morejón cayó al piso y yo seguía de pie. Fue el primer fusilado. Le dije al comandante que había estado presente como testigo principal de la ejecución. ¿Quién era Bordón? Bordón Machado, Víctor Bordón Machado. Le dije, ¿a quién se le ocurrió traerle aquí a fusilarlo? ¿No saben que los demás compañeros están ahí? Han oído todo. Yo voy ante ellos ahora a pasar el resto de la noche. ¿Quiere acompañarme? No, comprendo que no quiera acompañarme. Y fui solo y estuve con los presos el resto de la noche. Ya no hubo más fusilamientos allá, porque les dije, una de dos, si me quieren a mí en estas escenas, llévenlas lejos de la prisión. Yo no vuelvo a estar en un fusilamiento aquí, al pie de las ventanas de la prisión. Y efectivamente no hubo más fusilamientos allá. Ya nos llevaron a otro lugar y todos los demás fusilamientos fueron en otro lugar. El caso de Luis Ricardo Grau, que era un hombre que dice usted en su libro que estaba muy enfermo, que no dice la enfermedad que tenía, pero estaba muy enfermo. Muy enfermo, yo no sé cuál era la enfermedad que tenía, pero muy enfermo, y sin embargo, de una entereza, de un ánimo. Él era educado en un colegio católico y él se enfrentó a la muerte tratando de revivir y crecer en la fe católica en la que había sido educado. Y Luis Ricardo Grau, en realidad, cuando la noche que iba a ser fusilado, junto con otros 6 compañeros, me dieron tal libertad de acción allá, que yo era el que disponía. Hoy son 4, pues primero va a ser fulano, el segundo va a ser y el tercero, y yo lo elegía, pues dándome cuenta más o menos quién tenía mejor preparación o quién se iba a encarar, y cuanto más tarde, más aguante tenía que tener. Y Luis Ricardo Grau, un enfermo, eran 7 fusilamientos, y sin embargo le digo, Luis, me vas a perdonar, pero te voy a dejar para último. Y mientras tanto, ve comunicando tu fe y tu fortaleza a los demás. Y yo cogía a uno y lo llevaba al paredón y no sabía lo que sucedía allá, pero algo debió suceder, porque todos efectivamente morían con una entereza tremenda. Y cuando le llegó el turno, no se me olvidará, no puedo, aún la estampa, la estoy viendo. Pelotón, atención, preparen, apunten. Fuego. A la palabra fuego y a la descarga de fusilería, siempre, en todos los casos, por muy gigantón que fuera el que iba a ser fusilado, ¡pum!, se desplomaba. Luis Ricardo Grau, que era como un vapor, de tan delgado y tan enfermo que estaba, Luis Ricardo Grau seguía en pie. Nos acercamos a él y le digo al que había dirigido la ejecución, tiro de gracia. Le apunté. Le apuntaron estando de pie y entonces se desplomó. Yo no vi, efectivamente, no me fijé si le habían atravesado 6 balas o si no le había alcanzado ninguna bala. Pero el caso es que aquello era para caer muerto con balas o sin balas. Y él
muerto y de pie. Le iba a preguntar, padre, Javier Arzuaga, usted que ha hecho estos relatos y que vivió allí en el régimen de Fidel Castro las primeras semanas, los fusilamientos que llovían a granel, la muerte de estas personas una vez se les fusilaba, ¿era inmediata? Porque ha estado muy de actualidad en estos momentos con una persona, un puertorriqueño que ejecutaron en la Florida y que se murió y demoró 34 minutos en morir en lugar de 14, que es lo que es. Allí la muerte de esta persona, había personas que estaban en el piso mucho rato todavía. Hay un caso, hubo un caso. Antes de que conteste, voy a leer un parrafito también, unos parrafitos del libro de Javier Arzuaga, que quizás conteste la pregunta que acaba de hacer Pino ahora al entrevistado. Y esto es un impacto también tremendo, lo que voy a leer ahora. No recuerdo su nombre. Era un sargento de la policía de cuerpo robusto, poco hablar, llevado al paredón con los 4 compañeros coacusados de los hechos de la calle Humboldt 7, donde había sido espantosamente eliminado, decían Calvó Serviá. Como lo veía el más fuerte y el de ánimo más sereno de los 5, le dije que sus 4 compañeros serían fusilados primero que él. Así fue que dispuse, como otras noches, el orden, según los viera, y yo mejor o peor apertrechados anímicamente, en que les llamaba y les acompañaba al punto y a su hora cero, desde el lugar en que esperaban. Los otros no podían ver nada, pero sí oían las voces de mando que ordenaban hacer fuego. Era horrible, pero era inevitable. El capitán Alfonso dirigía el piquete esa noche. Como a todos los que le precedieron, le dije que nos tomaríamos los minutos que nos parecieran para fumar, charlar, rezar, lo que él quisiera. Conversamos unos minutos y procedimos al rito de la despedida. El beso a la imagen de Cristo en su cruz, el abrazo, el que Dios te acompañe y hasta que un día nos encontremos allá arriba, más arriba de las estrellas. Me separé. Alfonso dio las voces de mando, se desplomó el cuerpo, nos acercamos a él. No estaba muerto, gemía, padre, padre. Visiblemente asustado, Alfonso no procedía a aplicarle el tiro de gracia. Yo me agité y con señas le apremié a que hiciera lo que debía hacer. Sin inclinarse hacia el moribundo, quién sabe si con ojos cerrados o empañados debido a su enfermedad, le disparó. Y sabe Dios a dónde fue a parar la bala. El moribundo seguía gimiendo. Padre, padre. Se agolpó alrededor del piquete y con ellos Duque Estrada y varios oficiales más. Me dirigí a Duque Estrada. Ya lo han fusilado, ya se cumplió la sentencia, llévenlo a un hospital. Padre, padre, seguían los gemidos. No, él fue condenado a morir y tiene que morir aquí. Alfonso disparó un segundo tiro de gracia, otro plomo despilfarrado. Padre, padre. Le agarré a Alfonso de la muñeca, acerqué con fuerza su mano a la cabeza del ejecutado. Jala, jala ya. Aló el gatillo, se sacudió el cuerpo en el piso, con la respiración entrecortada, temblando, le di la extremaunción. Descanse en paz. Me retiré sin saludar ni mirar a nadie. El padre Estanislao Sedupe quedaba muchas noches dormido con un libro o revista en las manos y la luz de la habitación prendida. También esa noche le desperté. Quiero confesarme. Esta noche he matado a un hombre. Repite. ¿Qué has dicho? Que he matado a un hombre. Explícate. Me costó mucho tranquilizarme. Lo logró muy a medias. No me dirigí a la cama. Subí a la azotea del convento a contemplar las estrellas y llorar con ellas. Terrible testimonio. Terrible el testimonio. Yo no sé si usted quiere comentar, porque a mí esto me estremeció cuando usted tuvo que intervenir, obviamente, porque ese hombre estaba sufriendo en el piso y no acababa de... Estaba clamando a él estaba directamente. clamando, padre, ayuda. padre, ayuda. A terminar esa agonía. Yo creo que hice lo que debía, diciéndole a Duque Estrada, retírenlo a un hospital. Pero no, no se le ha condenado a ser fusilado, sino a morir. Y entonces, pues, sabía yo lo que iba a seguir gritando, padre, padre, hice lo que hice. Cogí la muñeca del capitán Alfonso, él, su revólver. ¡Ya! ¡Ya! ¡Jala! Disparo. Yo, ¿cómo no iba a pensar que he matado a un hombre?
Bueno, y el Che Guevara, que no Vamos, antes que nos cuente de Che Guevara, porque me gustaría que nos contara, hay un señor ahí que usted en su libro habla de él, es un norteamericano, Herman Marx. ¿Quién era Herman Marx? Herman Marx había estado con Fidel y su gente en la Sierra Maestra, según me contaron a mí. Era un matón, uno de esos de alma enferma, que asesino nato, que había sido condenado en Estados Unidos, se había escapado de Estados Unidos, y él, pues en su mente tal vez, confundía revolución y muerte, revolución y sangre. Y bueno, pues aquí me va a ir muy bien. Y en la cabaña cayó estupendamente, porque en realidad al capitán Alfonso, por ejemplo, pues se le hacía durísimo, dificilísimo dirigir el pelotón. Y gente sencilla, gente buena, campesinos, pues que tenían que obedecer y obedecían, ¿verdad? Pero llegó este americano, encantado, ¿cómo no?, a matar gente. La noche en que murió, esa que he dicho, en la que murió Luis Ricardo Grau, que hubo 7, a la mañana se me acercó, padre, hoy tenemos 7. Como si me dijera, le invito esta noche a un banquete. Era horrible, horrible. A uno le da vergüenza tener que haber tratado a gente así en la vida, ¿verdad? Pero esa es la revolución humanista de Fidel Castro. a ver, Padre, yo le voy a hacer un comentario de una anécdota de un sacerdote ya viejito que vive en Miami, el padre Becha Bebe. ¿Lo conoce? hombre, Bueno, el padre Becha Bebe era muy amigo de mi padre. Mi padre era uno de los principales líderes de la resistencia cívica en Santiago, Cuba. En mi casa estuvo escondida la perra de Vilma Espín 2 veces y posiblemente le salvó la vida a mi padre. El día 2, cuando Raúl Castro hace todos aquellos fusilamientos, creo que fue el día 2, en la Loma de San Juan, que hicieron una zanja y mató a 70 y pico. Raúl Castro. Ese día, al amanecer, después de los fusilamientos, el padre Chabebe estaba en el corredor de mi casa en Santiago de Cuba, en Vista Alegre, dándose balance, y la que oía aquello, mi mamá se asustó mucho de un ruido y lo fue a ver. Y padre, que usted hace aquí, dice que el padre, usted lo conoce, él es de tez un poquito morenito, ¿no? Dice que estaba más, como indiado, ¿no? Sí, bueno, él era árabe. Bueno, y dice que estaba más blanco que un papel. Y dice, padre, ¿qué le pasa? Y dice que temblaba y dice, no te puedo decir por el secreto de confesión, pero están fusilando a inocentes. Así empezó la revolución. Yo en realidad, Y nadie va a decir una mentira antes de que lo fusilen, padre, ¿no? yo en realidad no confesé a nadie. Y en gran parte no confesé por esa razón. Porque el saber de la vida de uno, aunque uno no quiera, ¿verdad?, puede trabajarle adentro y hacerle cambiar, modificar actitudes, o poner palabras que no quisiera decir, o guardar otras que debieran decirse, cosas de esas. El caso es que no escuché ninguna confesión, en parte también porque los periodistas preguntaban mucho. Y naturalmente, al preguntar a los periodistas, si uno habla, no va a estar haciéndole decir, pero yo no lo confesé, eso lo sé porque estuve en el juicio. De hecho, un francés escribió una de las biografías del Che Guevara. Y cuando habla del Che Guevara en la cabaña y los fusilamientos, dice, el capellán franciscano Javier Arzuaga, que confesaba a los prisioneros, dijo en alguna ocasión que, está diciendo aquí como que yo he revelado secreto de confesión, y no podía revelar secreto de confesión por la sencilla razón que yo me limpié a tiempo de esa preocupación. No voy a confesar a nadie y no voy a saber nada de nadie. De hecho, el padre pues no me extraña nada, y a mí me sucedió eso. Bueno, vamos a hablar ahora de, posiblemente este sea el último caso que estemos hablando, digo, si quiere hablar de otro caso, pero voy a leer un parrafito y entonces me habla de este muchacho, de este niño,
Dice, lo mantuvieron, Ariel Lima fue condenado a morir en el paredón. Lo mantuvieron como una semana en la galera de la muerte. Apenas hablaba. Vivía enajenado, vacío de sí mismo, perdida la mirada como inconsciente de cuánto le venía sucediendo. Los otros presos lo veían tan niño, tan solo, tan necesitado de cariño, tan retorcida su corta existencia y le compadecían. Le prometí que iría a ver a Che Guevara e intercedería por él. Lo hice en la primera ocasión en que se me presentó. Me respondió que no era él, sino el Tribunal de Apelación quien decidía eso, y me preguntó por qué había de anular la sentencia. Por 2 razones, le dije. Una, por sentimiento humano, porque probablemente Ernesto Guevara, igual que Javier Arzuaga, sometidos a igual prueba, a igual presión emocional en sus 16 años, hubieran sucumbido como sucumbió Ariel Lima. Y otra, por sagacidad política, porque al otro día de fusilar al muchacho, la prensa en los Estados Unidos, en las capitales de América Latina y en Europa despertaría cacareando que la revolución cubana carecía de sentimientos y que su justicia se aplicaba igual a adultos que a menores de edad, lo que muy poco había de beneficiar a la revolución. Inútil. Creo que el Che cauterizó a fuego en su alma el surco de los sentimientos, que a más compasión que se le pidiera respondía con más crueldad. En la vista de revisión se decidiría. El comandante me vio en la sala y sin duda conjeturó que me había conducido allí. La vista apenas duró media hora, sentencia ratificada y disposición de que se le fusilara aquella misma noche. Me volvió a ver en la puerta cuando salía con su comitiva al empedrado de la calle. Alzó la mano como saludándome. Caminaba a grandes zancadas hacia la comandancia. Una mujer corrió al frente de ellos y se postró en el suelo delante del Che. La vieron todos. Se detuvieron a ver qué hacía el comandante. Es la mamá de Ariel, dijo alguien. Me acerqué. El Che la volvió y una vez al otro lado se volvió y le dijo, señora, le recomiendo que hable con el padre Javier, que dicen que es un maestro consolando. Y dirigiéndose a mí, entre mandón y burlón, es suya. Le ayudé a levantarse y le aconsejé que retirase ya a su casa. Señora, trate de superar su tragedia y de seguir viviendo sin su hijo. Encomiéndese a Dios. Nunca la volví a ver. Esa noche odié al Che. ¿Quién era Ariel? Ariel Lima era un muchacho que revolucionario, 16 años, en las calles de La Habana, la cabeza llena de sueños. Oh, lo que iban a hacer. Había visto demasiadas películas. Ariel, pues comenzó efectivamente a ser contrarrevolucionario en las calles de La Habana, antibatistiano en las calles de La Habana. Le cogieron y le propinaron buenas palizas, pero no soltaba nada, no hablaba. Según me contó él, el relato viene de sus labios, un día le dijeron que sí que nos vas a hablar, verás que sí. Le llevaron a su mamá al cuartel y delante del muchacho comenzaron a desnudar a la mamá. Y tú sabes lo que vamos a hacer con ella. Y pues el muchacho, cuando llegó ya, veía que efectivamente, habló. Y dijo lo que querían que dijera. Naturalmente él no salió del cuartel, no volvió a la calle, porque había traicionado a unos compañeros y le iban a matar. Cuando el 1 de enero vino el triunfo de la revolución, cayó preso y allá estaba en la cabaña, que no era ni de unos ni de otros, no tenía ni amigos ni nada, era una tristísima figura y murió pues así. Efectivamente parecía un enajenado. No sé si se dio cuenta de que le fusilaban. Y nos queda un testimonio que a mí me conmovió mucho en su libro, porque ya yo había oído hablar de este señor, un capitán del ejército de Batista, un hombre muy culto, un hombre que era políglota, hablaba 5 idiomas, y una persona muy culto en todos los aspectos, con muchos conocimientos. Es José Castaño. Me gustaría, usted conoció a Castaño, lo llevó, vio por el Vía Crucis que pasó Castaño. Castaño no tenía las manos manchadas de sangre, Castaño no cometió ningún hecho de sangre. A Castaño lo fusilan, a mi modo de ver, porque Castaño conocía todos los vericuetos del comunismo en América Latina, estaba a cargo del BRAC, el Buró de Represión de Actividades Comunistas y Comunistas.
y entonces actividades comunistas. Sí, buró de represión anticomunista. Sí, anticomunista, pero actividades comunistas. Y entonces él conocía todo lo que estaba pasando en América Latina y en todas partes del mundo en relación con esto, tenía toda la información habida y por haber y documentos, y pues no se lo perdonaron. Y casi la mayoría de los que fueron al juicio en contra de él eran comunistas de la vieja guardia, acusarlo de cosas que nunca cometió. En realidad nunca le pudieron probar ningún hecho de sangre porque no lo hizo. Tengo entendido que solamente hay una señora que lo acusó y dijo delante del tribunal que él la había violado, etcétera, etcétera. Pero en fin, fue una mentira. Esta señora también testificó después en otro juicio de un artista famoso en Cuba, Manolo Fernández, y también testificó mentira. Me gustaría que nos comentara sobre el juicio de... Un comentario de primero. Castaño. Este señor Castaño tenía un duplicado de todos los archivos de quién era quién en el Partido Comunista en Cuba y en todas las organizaciones ultraizquierdistas que hoy en día se llamarían guerrilleras, y una copia de todo eso lo pudo sacar de Cuba. Lo había sacado antes del triunfo de la tiranía de Fidel Castro, la había podido sacar de Cuba, y eso fue lo que le causó, en mi opinión, el fusilamiento. Vamos a oír entonces a don Javier Arzuaga, que nos tiene que decir sobre esto. Opino igual que ustedes en cuanto a los motivos por los que fue fusilado. Ahora hay un aspecto en lo de Castaño que a mí me llamó mucho la atención. Era un políglota, un hombre muy leído, muy versado en cuestiones esotéricas, magia blanca, magia negra y cosas de esas. Era un hombre muy interesante en la conversación, pero él no tenía fe cristiana no. Entonces era muy respetuoso, y desde que cayó allá en la Galera de la Muerte, me llamó aparte y me dijo: mire, ya me he dado cuenta de qué se habla, cómo se habla aquí, lo que se reza. Además, yo no me opongo a nada, pero le voy a pedir un favor: no se meta conmigo y mi fe, déjeme tranquilo. Entonces le llevé a un amigo mío, sacerdote, profesor de filosofía, para que conversara con él, y estuvieron toda una tarde charlando. Una pena que no pudieran luego verse en anterior ocasión. Cuando llegó la hora de juicio, lo juzgaron, lo condenaron a muerte, y en la vista de revisión, el Che Guevara pues dispuso que se le fusilara aquella misma noche. Duque Estrada, esa noche, cuando yo iba ya a avisarle a Castaño que le iban a fusilar, se me acercó: padre, acompáñame, tenemos que ir a verle a Fidel Castro. ¿A Fidel Castro? Sí, vamos a pedirle que intervenga en este caso y que interrumpa esta ejecución. ¿Sabía usted los motivos por los cuales No. Duque Estrada? Nunca me habló No. de cuáles habían sido los motivos. Lo que sí sabía, que lo que me había dicho el abogado defensor, cosa que yo todavía hoy no creo que fuera efectivamente que se hubieran dado pasos, que había una posibilidad con la embajada norteamericana de hacer un canje de prisioneros. Castaño a Estados Unidos, Ventura y Carratalá a La Habana. No creo que en diplomacia eso sea admisible, y no creo que eso fuera a suceder, pero el caso es que se dijo algo de eso. ¿Qué fue lo que motivó a Duque Estrada a pedirme que le acompañara a verle a Fidel? No sé. Estaba Fidel Castro soltando uno de sus interminables discursos, creo que en el Palacio de los Azucareros, el sindicato azucarero. Y nos pusimos en el escenario a unos lados para que cuando nos viera, pues nos vio y nos acercamos, y Duque Estrada le dijo en dos palabras, y Fidel Castro, cuando está en trance, no oía a nadie, se oía a sí mismo, nada más. O sea, nos dijo: está bien, está bien, está bien. Ah, pues está bien, está bien. Regresamos a casa, y yo le dije a Castaño, fui a la cabaña y le dije: Castaño, pues nos acaba de suceder esto, y Fidel Castro ha dicho que está bien, está bien. Así es que parece ser que te regalan, el dueño de vidas y haciendas en Cuba te regala un nuevo día. Así es que, cuando terminó el discurso, a eso de las 2:30 o 3, volví a preguntar: ¿qué venían a esos
Ah, pues a esto. ¿Cómo que a? ¿Qué dijo el Che? Que lo fusilaran. Pues, ¿qué hacen? ¡Fusílenlo! Yo me había retirado ya al convento y al poco rato, hacia las 3 de la madrugada, una algarabía en la calle Aguiar. Y unos jeeps militares esperándome para cogerme y correr a la cabaña. El Che Guevara había dado orden de que nadie fuera fusilado en la cabaña sin que yo estuviera presente. Dicen, algo de su cuenta aquí, que lo había hecho porque se corrió la voz de que yo los hipnotizaba, de que yo los llevaba hipnotizados y que por eso era la cosa tan fácil y tan bonita en el paredón. El caso es que no era verdad, pero dio la orden y esa noche Castaño estaba en el paredón, solo, esperando a que yo llegara. El pelotón a un lado, lejos, charlando, fumando. Llegué yo y ¿qué le voy a decir yo a este hombre después de que le he sembrado esperanzas? Ahora vas a decirle que... Me acerqué a él y me dijo, breve, no se preocupe, yo los conozco bien, no se preocupe. Es allá donde fusilan, ¿verdad? Sí, el poste aquel. Poste al que nadie se hubo que atar en los 55 fusilamientos a los que yo asistí. Pues vamos para allá. Y cuando estábamos de allá, la despedida, no me hable de fe, ni de Cristo, ni de Dios, me había dicho él. Pero aquí estoy, por lo menos a decirle que a ver si muere en paz, o si se siente bien, o qué. Padre, tengo que pedirle un favor. Pues tú dirás, padre, usted sabe que yo no tengo fe, pero yo sé que voy a morir y no sé lo que hay al otro lado. Padre, por favor, ¿podría prestarme su fe para morir? Quedé seco. Rezamos un Padre Nuestro. Besó el Cristo. Me separé. Y con los ojos muy abiertos, mirando al Cristo, escuchó las voces de mando y cayó muerto. Y usted le prestó su fe. Y se salvó. ¿Tú quieres hacerme una pregunta? Sí, como no, señor. Señor Arzuaga, quisiera hacerle una pregunta. Usted que estuvo en todos estos eventos, que la verdad que le da escalofrío a uno escuchar todo esto. Estas personas que eran la gente que disparaba, eran 6 o 7, ¿correcto? Eran los que disparan, los soldados. Son Allá eran 6. Pregunta, en todo ese tiempo, ¿eran los mismos 6 o se rotaban? ¿Quiénes eran estos? 6, todos ellos de la tropa del Che Guevara, venidos de la sierra. Eran guajiritos. ¿Pero eran los mismos para todos o se cambiaban? No, se cambiaban entre mucho. ellos, sí. Y yo quisiera entonces, muchas gracias por la respuesta, preguntarle al doctor, solamente por tener una breve idea, estas personas que mataron a toda esa gente, ¿qué le pasa? Dígame algo acerca de esa gente, o sea, que tienen que llevar toda su vida esa experiencia. Bueno, lo que sucede es que la dinámica o psicodinámica que se aplica en esos casos de parte de los que están encargados de jalar gatillo es el simple hecho de que están cumpliendo órdenes. Para ellos es una orden que le da un superior y son, como dice el guajirito, pero actuando como soldados que le enseñan y le dan un brainwash de que tienes que obedecer órdenes porque eres un soldado y mucho más de la revolución. O sea, en realidad ellos no cargan conciencia. Ustedes funciona mucho también la psicología de la masa, ¿no? Sí, La correcto. de la masa, o sea, yo no fui, ¿quién fue? Vamos a, antes de que vas a decir algo, Melero. Sí, mira, es verdad lo que dice el doctor, pero también yo puedo decir, porque familiares míos que estaban presos en Boniato, y especialmente uno que fue capitán rebelde, Fido Álamo, que estaba preso allí, pasó 12 años, y estaba enfermo, estuvo enfermo allí, el hospital en Boniato estaba fuera de lo que es la prisión, pero estaba muy cerca donde estaba
el pelotón que fusilaba. Y él me contó a mí que cuando no había fusilamiento parecía que se enfermaban. Y cuando ellos sabían que había fusilamiento, y lo sabían porque empezaban a tocar música sacra para todo el presidio de Siria, torturaban a todos los presos también. Y entonces le sentía la alegría. Claro, tenemos que hacer una pequeña pausa. Antes de ir para la pausa, déjenme dar los teléfonos, porque vamos a abrir los teléfonos al público para que quiera hacer alguna pregunta a don Javier Arzuaga sobre sus conocimientos acerca de lo que pasó en Cuba y sus vivencias personales. Nos pueden llamar al 787-758-7230, al 787-843-5567, área azul, y 787-805-0313, área oeste. Nos vamos a la pausa y regresamos. Vamos a tener otra llamada que nos está entrando. Sí. Muy buenas noches, ¿está el aire? Sí, muy buenas noches, le habla Adelaida Mercado. Muy buenas noches, Adelaida. Muy buen programa. Quiero hacerle una pregunta al caballero que relató de la señora que llegó y fue hasta los pies del Che Guevara. Por casualidad... La madre de Ariel Limas, es un muchacho, un menor de edad, sí. Ah, bueno, le pregunto porque en esas mismas circunstancias nosotros perdimos a un familiar que cuando la madre había caminado porque no tenía vehículo, no, ni nada en que llegar, le habían dicho que por la mañana lo ejecutaban, y cuando llegó ya el Che Guevara personalmente lo había ejecutado, y ella a sí mismo se cayó a los pies de él. Fue muy triste para nuestra familia. Y otra preguntita que le quería hacer al sacerdote: ¿usted alguna vez tuvo relación con los que no estaban para fusilamiento, sino por ejemplo el abuelo de mis nietecitos, que estuvo 30 años allí y murió allí de hecho, pero no fusilado? ¿Alguna vez tuvo conocimiento de ellos? Para llegar a la galera de la muerte había que pasar por el patio de la prisión. Veo, él se llamaba Chucho. Nos veíamos y charlábamos muchos prisioneros, y conocía muchísimos que no fueron, que yo sepa, no fueron sometidos a juicio en aquellos días. Sí, tenía conocimiento. Comprendo. A él no, él fue que le sembraron, él era un comerciante, le sembraron propaganda anticastrista en las oficinas, pero no quiso colaborar con el régimen y le metieron 30 años de cárcel. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, vamos a tener otra llamada. Ok, muy bien. Muy buenas noches, ¿está en el aire? Sí, buenas noches. Adelante. Ajá, Díaz Rivera, de aquí yo lo llamo. Adelante, Rivera. Ajá, al padre era para preguntarle si a él lo obligaban a hacer esa labor y si él no tenía alguna oportunidad de comunicarle ese desastre de ahí de Cuba al Vaticano para hacer una fuerza internacional. Nada más que eso, gracias. Ok, quédese en el aire, quédese ahí en radio que vamos a contestar ahora. Ajá. Pues sí, yo podía hablar de lo que sucedía allá, pero ¿a qué me conducía? Ponerme a organizar nada para evitar lo que estaba sucediendo. Estaba muy lejos de mi alcance. O sea que no se me ocurrió iniciar ningún movimiento, porque ni se me ocurrió, ¿verdad? Porque no veía la eficacia de ninguna acción de esas. Ahora, en cuanto a la primera parte de la pregunta era a ver si había... Al Vaticano, si usted podía... No, al Vaticano no. No, era... Presos que no estaban condenados a muerte. Muy buenas noches, ¿está en el aire? Sí, buenas noches conmigo. Sí, con usted. Sí, buenas noches. Mire, yo me quería saber dos cosas. Al padre, al Javier Arzuaga, como sacerdote, mi familia lo conoció a él, al padre Sodupe, todo eso, porque no, tenían los negocios allí cerca de allí del convento San Francisco, en Cuba y Lamparilla. Pero a mí lo que sí quisiera saber, si él ha sabido de qué ha sido de Miguel Ángel Duque Estrada, porque mi familia lo conocía muchísimo, pero nosotros jamás supimos hasta hace un año que él era partícipe de todas esas cosas que están contando. Él era hipocritísimo. Él iba a ver a mi padre en el negocio al principio de la revolución y hablaba de las maravillas que iban a hacer. Claro, como los míos no estuvieron con eso,
y se fue distanciando, pero es increíble cómo ese hombre nos engañó a todos nosotros. Gracias. Vamos a atender la próxima llamada. Muy buenas noches, está en el aire. Gracias. Padre, una pregunta. Aquí venía un padre de Miami, no recuerdo el nombre, que él falleció y también estaba en la cabaña. Y él relató, sobre todo, que le impactó mucho lo del joven que pidió que al fusilarlo quedara en pie. Ahora, yo le hago una pregunta, padre. Yo imagino que eso le tiene que perdurar a usted para toda su vida. Por ese momento que usted pasó, ¿usted alguna vez le pasó por su mente o pidió que lo sacaran del sitio de la cabaña donde estaban fusilando y que pusieran a otro sacerdote? Pensé hacerlo bastantes veces. Y lo hice una vez. Me contestaron que lo estaba haciendo muy bien y que no me preocupara. Así es que no tuvo resultado. El padre al que usted hace referencia es el padre Villaronga. Villaronga, que falleció. El padre Villaronga, los relatos que hace de la cabaña son los que me escuchó a mí. Exacto. Somos compañeros de curso, ya murió él. Ya él falleció. Y él nunca estuvo en la cabaña. Él me escuchaba a mí y los relatos suyos con la fuerza, con la oratoria que él tenía, pues hacía como si efectivamente los hubiera vivido él. Bien, padre, a la otra persona le preguntó sobre Duque Estrada. ¿Usted sabe dónde está el paradero, señor Duque Estrada? No sé nada de Duque Estrada, ni de ninguno de aquellos, porque yo hubiera querido mantener relación con familiares, sobre todo de algunos fusilados, pero me marché de Cuba, no regresé a Cuba y perdí contacto y no supe de muchísimos de ellos, no supe ni dónde están. Vamos a atender la próxima llamada. Muy buenas noches, está en el aire. Sí, le habla la señora Martínez de Atorrey. Buenas noches para ustedes. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, señora yo Martínez? llamo simplemente para darle las gracias al padre Arzuaga por su relato y por haber asistido a hermanos cubanos muertos, fusilados por ese sinvergüenza tirano. Le quiero decir a mis amigos que están escuchando que aparte del site del Veraz hay otro site también que se llama secretosdecuba.com, donde verán la lista inmensa de fusilados por el régimen de Fidel Castro. Buenas noches, padre, Dios lo bendiga. Gracias. Vamos a atender la próxima llamada. Muy buenas noches, está en el aire. Sí, buenas noches. Te felicito por traerle al invitado de esta noche. Muchas gracias. Muy interesante por demás. Muchas gracias. Primero una crítica constructiva. Ha citado varias veces el título de la persona que escribe el libro, pero no me has dicho, es que te sintonicé tarde, pero, como en 2 o 3 ocasiones has dicho el libro de fulano de tal, pero no has dicho el título del libro. ¿Cuál es? El título, sí, yo lo dije al principio cuando comenzaba el programa. Disculpa, pero fue que te sintonicé Por tarde. eso, el título es Cuba 1959, La Galera de la Muerte, por Javier Arzuaga. Ok, entonces, otra pues, ¿tienen idea más o menos cuántas personas se fueron al fusilamiento y el padre sabe cuántas al menos él pudo asistir? Te escucho fuera del aire para darle oportunidad a los demás. Bueno, el padre dijo que él asistió a 55, porque acuérdense que él estuvo de enero a mayo de 1959. Después en la cabaña se siguió fusilando. Hay una lista de fusilados que está en el libro del doctor Armando Lago, que está próximo a salir, y en esa lista yo tengo, la tengo aquí al frente, de los fusilados en la cabaña por órdenes de Che Guevara, tengo una lista aquí de 141 personas, pero dice aquí en el reporte abajo que hay 15 adicionales fusilados según el New York Times, el 2-6 del 59, el 2-8 del 59, el 3-16 del 59 y el 4-2 del 59. Así yo tengo que, aquí ¿tiene la información los datos completa? que me acaban de confirmar de Archivo Cuba, que produce el doctor Armando Lago y Cuca Cañizares. Me acaba de dar los datos. Para los que quieran verificar todo esto, www.cubaarchivo. Fueron 164 en la cabaña,
directamente con la firma del Che Guevara. 6 fueron fusilados después que ya el Che no estaba en la cabaña, pero tenían la sentencia, tenían la firma de él. 23 en Santa Clara, adicionales. 14 en la Sierra Maestra, mientras que estuvo en la Sierra Maestra, para un total de 216 fusilados. Hay 15 adicionales que el New York Times reportó, pero no han dado los nombres. Todos estos datos de Archivo Cuba tienen por lo menos 2 fuentes independientes de verificación con nombre, lugar, fecha y todo. Y en adición del nuevo comandante en jefe, el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, el número es 551 fusilados directamente por Raúl Castro. Eso lo vamos a tocar en otro tema. 216 del Che Guevara y 551 de Raúl Castro. Enrique, ¿tú querías decir algo? Sí, quiero añadir algo en este mismo tema, que yo tuve la oportunidad de hablar con la señora Cuca hace unos cuantos días acerca de todo este proyecto de Cuba Archivo. Quiero que anoten bien la dirección de email es www.cubaarchive, se escribe, es cubaarchive.org.org. Ok, no es .com, es cubaarchive.org. Ahí está todo en español y en inglés. Le quería comentar para los oyentes que ese guerrillero heroico, ese que mandaba a fusilar en la cabaña, el bravo de la película, Ernesto Che Guevara, murió como un cobarde que era, porque sabía que se iba a enfrentar al creador y sabía dónde iba. Las últimas palabras de él fueron: no me maten, que valgo más vivo. Testimonio de los que lo vieron morir cuando le tocó el fusilamiento que le hicieron, porque lo fusilaron en Bolivia. Vamos, padre, usted quería decirnos algo. Sí, quiero decir 2 cositas nada más. Me han preguntado algunos a ver por qué escribí este libro después de tantos años, después de 40 y tantos años que han pasado desde entonces. Yo hubiera escrito antes, pero ya he dicho al principio que tenía ciertos problemas personales, íntimos, que se me hacía muy difícil el trabajo, mucho más difícil todavía ponerlo por escrito. De manera que no lo hice hasta que el año pasado Álvaro Vargas Llosa me entrevistó, y con las entrevistas de él se publicó en varios países de la América Latina un artículo en el que se me nombraba. De manera que había salido a la calle y bueno, no había sucedido nada. ¿Por qué entonces no escribo y no hablo? En realidad, el que escribe el prólogo en este librito, mi amigo Andrés Candelario, hace una lectura del libro distinta a la que yo en principio había hecho. Para mí el libro era, en 3 círculos, dar testimonio de mi problema personal y el espacio y tiempo en el que sucedió esto, Cabaña 1959, y en el ambiente, en el contexto de Revolución Cubana. Esos 3 círculos. Él va más adelante y él dice: el libro este tiene un valor especial porque ya en el 59, para la primavera del 59, nos viene diciendo este hombre, claro, yo no, ahora he escrito, ¿verdad?, pero a quienes hablaba entonces sí les decía que se estaba levantando la revolución sobre unos cimientos de odios, de sangre. Y entonces, las 2 preguntas: ¿y el libro para qué sirve? El libro puede servir, no sé si servirá para algo, eso no soy yo quien tiene que decirlo, puede servir para que resulte como un desmitificador de los mitos de la revolución dentro y fuera de Cuba. Y en segundo lugar, la gran lección de que ¿y qué ganó la revolución? ¿Y qué gana nadie matando para reparar qué? ¿Qué se gana con la muerte? ¿Volveremos a lo mismo? ¿Seguiremos matando? Nunca más, don Javier Arzuaga, la última pregunta que yo le voy a hacer: ¿qué piensa del Che Guevara? Debería contestarte francamente: paz a los muertos. Sin embargo, el Che Guevara es una figura
pública e histórica. Tuve con él una relación en el que yo, y lo digo varias veces, después de haber hablado con él, tendremos que levantar loseta a loseta todas las palabras de la conversación para ver qué intenciones se esconde debajo el Che Guevara. Conmigo el Che Guevara no se portó nada mal en el sentido de que me facilitó, no disimuló su crueldad. El Che Guevara a mí se me presentó como lo que era, un revolucionario entregado totalmente a sus utopías, sus sueños, sus cosas. La revolución le pedía matar, mataba, mentir, mentía. Ese era un hombre entregado a una idea, pues para mí disparatada. Pues yo le damos las gracias por su participación en este programa. Yo creo que ha sido un buen programa aleccionador. Me parece que el propósito se ha logrado en términos de que se viene abajo con su testimonio un mito que nosotros esperamos que se venga abajo en todo el mundo algún día, para que se conozca la verdad de lo que pasó en Cuba con el Che Guevara y la revolución castrista. Este programa está abierto para usted las veces que quiera venir aquí. Gracias. Estamos en la mejor disposición. Gracias. Siento la nostalgia de palmeras, de un danzón silbándome en la brisa, nostalgia de un mar azul y verde, con calidez de manos que acarician. Siento la nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva, siempre seré extranjera, siempre seré extranjera. Siento la nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva, siempre seré extranjera, siempre seré extranjera. Siento la nostalgia de palmeras, agitándose en el viento cual pañuelo, despidiéndose de mí cuando me fui. Cuando me vean llegar, me reconocerán y me saludarán el día de mi regreso. Libertad, libertad, basta ya de injusticia y maldad,
libertad, libertad. Cuba clama y reclama libertad.